escuchando desde el comienzo de las sesiones, pues hemos utilizado el mismo proceso, pero bueno, tampoco tenemos por qué atenernos ahora a él, ¿no? Lo que veníamos haciendo, y si os parece, pues lo asumimos, y si no, pues que cada uno haga la exposición que estime conveniente y damos paso también luego a las preguntas. Lo que veníamos haciendo era que cada uno de los ponentes, pues en 2-3 minutos, hiciese un resumen, una exposición de cómo lo que había oído a los demás afectaba a su propia posición, ¿no? Yo no sé si después de lo que cada uno de los ponentes ha escuchado ha habido modificaciones en su planteamiento, o si ha venido a reafirmar más sus posiciones. En fin, podemos utilizar este procedimiento, o simplemente que cada uno pues diga lo que le parezca oportuno. Empezábamos siempre por aquel lado, aunque creo que en la última vez se empezó por este. Empecemos por el medio, entonces, en esta versión. Esto lo que hay es que darle hacia adelante para que eso es. Pues no sé. Aunque yo no sé si, Jacobo, tú escuchaste el resto de la... Escuché algunas cosas, no todas, no tuve la oportunidad. No. Entonces quizá no sea, a lo mejor es mejor que seas tú el último. Sí, desde el punto de vista metodológico creo que es lo que más encaja. Bueno, pues empiece que... Bueno, pues efectivamente aquí se han presentado, yo creo que las tres visiones que hay desde el punto de vista de una actividad industrial, ¿no? Tenemos desde la visión, digamos, productivista, la producción desde el punto de vista de los productores forestales, y por lo tanto una visión que pueden ver en esto como una alternativa de negocio también, una posibilidad más de aprovechamiento de las posibilidades que puede dar la biomasa como una fuente de ingresos más dentro de la renta forestal. Por otra parte, vemos también el punto de vista de industria de madera. En este caso, es destacar que en Galicia es una tremenda industria de transformación, con muchísima capacidad y potencialidad, y que, lógicamente, pues conviene que es posible y es factible este aprovechamiento de biomasa, pero, lógicamente, que no interfiera con una cadena de valor que significa del orden de 50.000 puestos de trabajo al año, con lo cual es importante mantener un equilibrio, bien como decía Jacobo, que creo que lo expresó muy bien, mantener un equilibrio en que se pueda aprovechar, se pueda generar cada vez mayor valor añadido de todas nuestras capacidades productivas en un sector muy enraizado en nuestro territorio. Es un sector que quería recordaros que está distribuido por todo el territorio gallego, en el sentido de que es raro el ayuntamiento o el concello que no tenga una industria de transformación de la madera, generando valor en zonas muy difíciles de generar valor, o en zonas tremendamente con una tremenda déficit de fijación de población. Por otra parte, también hemos visto desde el punto de vista de visión de la industria, digamos, energética, de la industria productora de energía, que ve en esta fuente de energía una fuente estable, una fuente que es capaz de permitir disponer de energía renovable, muy importante en un país, como bien decía Carmona, tremendamente dependiente energéticamente. Siempre lo hemos sido, España siempre ha sido un país tremendamente dependiente desde el punto de vista energético, y que nos permitiría de alguna forma no ser tan, digamos, influenciables por el vaivén de los mercados internacionales y por el vaivén de esta globalización, que energéticamente nos puede en algún momento pues afectar muy seriamente a nuestro sector económico, ¿no? Yo, desde Cismadera y desde el punto de vista de innovación, creo que tenemos que seguir trabajando en proporcionar cada vez datos más fiables, datos más seguros, y tener cada vez experiencias mucho más, con valores y con capacidad para poder sobre esos valores programar, y sobre esos valores de alguna forma planificar y establecer propuestas inteligentes y propuestas que de alguna forma
sean además compatibles y comparables con otras, que nos permitan decidir. Esa es nuestra función y en eso seguiremos trabajando. Y nada más, yo por mí creo que mis conclusiones son... Emilio, si quieres. Sí. Yo creo que en primer lugar me gustaría resaltar el alto nivel de las ponencias que hoy hemos tenido aquí, por lo menos la del resto de los ponentes aparte de la mía, y basadas en la experiencia real de lo que supone trabajar en el sector del aprovechamiento de la madera. Sin embargo, creo que y también por generar algo de polémica, no vamos a estar aquí tirándonos todo el rato, pero creo que se puede quedar en el ambiente una cierta idea de, oye, cuidado que vienen los señores del kilovatio y aquí se puede desmantelar un sector económico consolidado y de alta capacidad de generación de valor y empleo. Bueno, yo creo que eso sería absurdo. Es decir, sería un hecho absolutamente catastrófico el que ocurriera algo así y que además es algo que no creo que sea planteable. Yo creo que habría que hilar un poco más fino, que habría que profundizar más en lo que supone realmente una industria de este tipo. La experiencia todavía en España de empresas que, como yo digo, se pagan los sueldos en base a la generación de energía con biomasa es muy limitada. Y cuando tienes esa experiencia, como yo podría poner el ejemplo de plantas que están instaladas pared con plantas de tablero, de fabricación de tablero, y que hemos llegado a entendimientos muy positivos y hemos generado sinergias para la fábrica de tablero a través de la utilización racional y ordenada de recursos complementarios. Eso es posible, es factible, y creo que eso es por lo que tenemos que trabajar. Hay que hacer, como digo, planteamientos un poco más sutiles, más complicados. No es montar una turbina, una caldera y abrir las puertas para que entre pero sí que hay que, y con esto ya voy a ir terminando esta conclusión, sí que hay que ser prudente también en los planteamientos, digamos, de dificultades a priori, porque el dinero es un ente extremadamente miedoso, y en el momento en el que escucha dificultades en vez de apoyos, pues rápidamente se desplaza a otra actividad, a otro sector, a otro país. Entonces, yo creo que realmente una integración positiva del aprovechamiento energético de la biomasa, a pesar de las dificultades intrínsecas que en Galicia existen y son claras. Aquí no se puede mecanizar todo, es muy difícil. La estructura de la propiedad no es la más favorable, pero sin embargo la productividad es elevada y la cultura forestal basada en esa actividad que supone más del 3,5% del PIB es una gran ventaja, es un gran valor para poder poner en valor lo que de verdad se puede aprovechar de la biomasa, y se debe generar esa sinergia con la cadena de valor actual, no destrucción de valor, sino mayor valor a la cadena existente o la cadena tradicional de la biomasa, porque se puede aprovechar, como digo, y creo que es muy importante, el apoyo a la estabilización de la actividad primaria. Yo creo que si los rematantes, las empresas forestales de aprovechamiento tuvieran una actividad vinculada a la producción de biomasa para la generación de energía, podrían igual incluso rebajar sus costes de producción de madera
no hoy, pero sí mañana, y hacer más competitiva a la cadena de valor tradicional de la madera. Y creo que ese debe ser el enfoque y el objetivo último. Bueno, yo os quería, porque creo que ha tenido el acierto de convocar a un equipo que podemos convertirnos en una sociedad y construir una planta de biomasa, ¿no? Porque tenemos los propietarios, tenemos los industriales, tenemos los técnicos y tenemos los especialistas en la planta. Por tanto, no sé si alguno tenemos dinero. Yo conozco a uno que lo tiene. Entonces, yo creo que en vista de esa situación, y además parece que en la mayoría estamos de acuerdo, pues yo creo que podemos convertir y hacer una sociedad. Bueno, esto, además de la broma, que puede ser realidad, ¿no? Pues yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con las opiniones en general de Feijóo, que fue el último que intervino, y que, bueno, yo casi diría que parecía yo más el productor y tú el empresario de la madera. Y realmente que efectivamente has aportado una serie de cosas de conceptos que yo estoy totalmente de acuerdo. Como industrial estoy totalmente de acuerdo, pero que aparte de eso sí siempre decimos, tanto los industriales como los propietarios, que hay monte para todo en Galicia. ¿Por qué? Porque, como tú bien has dicho, tenemos mucho monte improductivo y realmente tenemos un gran crecimiento. Entonces yo creo que podemos mantener la industria y tener plantas energéticas, como resumen. Lo que pasa es que, como he dicho ya en la ponencia, considero que deben ser plantas integrales y que debemos aprovechar realmente plantas que puedan aprovechar su calor también, como aquí se dijo ya de continuidad. Después, en lo referente, creo que es una gran satisfacción, sobre todo para la industria, que desde el CIS se hagan pruebas como un ente especializado y técnico, que se hagan pruebas de importancia y además que estén haciendo prototipos en lo que es la extracción y el aprovechamiento de la biomasa, pruebas reales, y que nos lleva a confirmar un poco lo que nosotros decimos. Y también estoy de acuerdo en que efectivamente no sería necesario empacar y podría ser más barato triturar, coincido con los costes, pero hay que mirar dónde se hacen las pruebas, porque efectivamente en donde sea mecanizable adecuadamente y en fincas grandes, como bien ha dicho Francisco, estoy convencido de que es un trabajo a mayores el tener que empacar, siempre y cuando el consumo sea inmediato y el terreno sea mecanizable. Hasta ahí, perfecto. Pero como ni tenemos de momento un consumo preparado, unas plantas adecuadas, ni tampoco la ordenación del territorio, ni tampoco la orografía lo permite y el minifundio tampoco, pues en la mayoría de los casos los industriales nos vamos al empacado porque nos da otras garantías de tiempo, de logística, muchos menos gastos iniciales, aunque el proceso en sí sea realmente un proceso a mayores que es el empacado y después tener que estillar. Por tanto, yo en eso coincido efectivamente en todo eso. Y también con Emilio, pero con Emilio efectivamente
siempre y cuando esas plantas que yo creo que siempre que el gobierno, y yo siempre digo que cuando se trata de un tema del boletín oficial del Estado, cuando haya garantías de esa continuidad y de que realmente vamos a poder cobrar la energía finalmente a unos precios que sean, bueno, que tenga su compensación económica adecuada, no por la rentabilidad. Los que estamos acostumbrados de pequeñas empresas a competir duramente, constantemente con grandes competidores y pequeños competidores, lo vemos como algo distante, como algo que no lo dominamos y como algo que se nos puede venir encima un cambio político, un cambio de boletín, y que a la hora de la verdad no somos capaces de rentabilizar eso. Por tanto, los pocos ahorros que a veces tenemos, tenemos duda de meterlos en una planta dependiendo del boletín oficial del Estado, pero que sí creemos que si eso estuviera asegurado, yo creo que era interesante también para unos aprovechamientos que no estamos realizando y sobre todo para aprovechar el monte, o sea, desde ese punto de vista. Esa es mi opinión. Sí. Bueno, una explicación previa a lo que decía Daniel. Es que profesionalmente comparto dos facetas. Una es secretario de Desarrollo Rural de Unións Agrarias, que es una organización de agricultores y ganaderos, y la otra es secretario de ASEFOGA, que es la rama forestal de Unións Agrarias. Pero yo estoy aquí como secretario de Desarrollo Rural de Unións Agrarias. Entonces, el desarrollo rural te obliga a las miradas transversales. Seguramente si el enfoque lo hubiera hecho desde la otra bicefalia, desde lo forestal, hubiera apretado más las tuercas en otros ámbitos. Bueno, yo creo que en general hay un desencanto en la industria eléctrica con la biomasa. Empezó con encantamiento, y que yo entiendo, porque imagino que verían que si aquí hay una planta de biomasa y hay un precio pactado durante unos años en un boletín oficial del Estado a la energía, y saben, la tecnología es una tecnología madura, la de la combustión, la del vapor, la de la generación de energía, saben los costes de operación, y decían, bueno, esto es un negocio clarísimo, yo conozco todo esto, además tengo el dinero, puedo hacer la inversión, y esto es un negocio clarísimo. Solo necesito unos contratos con unos señores que aquí, de aquí para aquí, que es donde tengo mi parque de entrada de material, me pongan tanto material a un precio determinado durante todo el año. Y ahí es donde empieza el problema, la pesadilla. Empieza el mundo del rural, del que las empresas eléctricas no tienen conocimiento, lógicamente, porque no son empresas forestales, ni mucho menos. Y empiezan todos estos problemas de costes, de minifundios, sociológicos, de propiedad, etcétera, etcétera. Y además no solo eso. Además es que una planta de 2 megavatios que consumiera unas 20.000 toneladas, con las cuentas que hacíamos, pues son unos 1.000 camiones de madera al año, de restos, unos 1.000 camiones. Durante 365 días, pues hay que meter ahí 1.000 camiones para alimentar 2 megavatios, que esos 2 megavatios tienen hoy día la producción equivalente a 3 molinos de 6, porque funcionan un tercio de horas. Y allí no hay que ir a buscar el material, ni tener pesadillas de proveedores, ni de recoger material, ni de que no te lleguen. Allí la energía te viene el viento y te produce lo mismo sin ningún quebradero de cabeza. Y además en parques de 50 megavatios de potencia instalada, en régimen especial. Y yo creo que por ahí viene un poco el desencanto. Inicialmente parecía que apostaban muy fuerte, y ahora pues parece que una vez que se ha tropezado con la realidad, con todos los problemas del abastecimiento, yo creo que ese ímpetu inicial ya no es tal. También hay un cierto desencanto en los propietarios, porque una vez que las cosas se van madurando y todo el mundo va viendo hasta dónde puede llegar con sus costes, etcétera, se ve que realmente es muy problemático el tema de cobrar por una biomasa residual. Son tales los costes de cogerla, de llevarla al parque de entrada de la central, que si aún encima tienen que pagar al productor, los costes pues se disparan. ¿Cuánto podrían pagarle? Muy poco o nada. Entonces también el propietario por ese lado tuvo un cierto desencanto por el tema del precio. Pero yo soy optimista, lo que decía, partiendo de la base de siendo conscientes de que esto da para lo que da, decía Pedro antes, la termodinámica es la que es, con
na proposta de ordenación, como la que decíamos, sí que yo creo que hai un lugar para plantas de 2-3 megavatios que tendrían un abastecimiento razonable con cultivos energéticos y con residuos que ya, pues, un porcentaje razonable de esos residuos se podrían coger de forma económicamente rentable para abastecer esa central, porque no serían necesarios muchos miles de camiones, sino unos cuantos que sí sería razonable. Y después decir que yo creo que si vamos a esa ordenación y conciliamos intereses y intentamos mirar el cuadro completo, no solo las pinceladas sectoriales, sino ver el impacto que puede tener sobre el mundo rural, sobre la industria de la madera, la cadena de valor, etcétera, que hay sitio para todo. Yo en eso soy optimista. Hay que ponerse a trabajar. Bueno, yo, recogiendo la propuesta de Daniel, abogo por la creación de la sociedad y la ONED será la primera que dio royalties se cuaja la operación. Unos montones estamos cobrando. Ya no hay cuota para royalties, ya van a pasar todo. Bueno, yo creo que se han dicho cosas muy interesantes a lo largo de estos 2 días y creo que ha lugar a conclusiones de interés para quienes tienen que tomar decisiones, y que es un momento en el que hay que tomar decisiones. Parece que los desarrollos tecnológicos ya han llegado donde tenían que llegar. Quizá a la hora de hacer propuestas como la que pone Jacobo sobre la mesa, pues requieran a lo mejor más reuniones, más debates, más convicción o más argumentación, pero lo que sí parece... Hombre, hay una cosa que yo me da la impresión de que todos habéis coincidido, y es en que sí llevamos calderas del orden de 2 megavatios más o menos, y las llevamos al lugar, al origen de la producción, para que no haya que sobredimensionar los costes y demás. Parece que todo el mundo en ese tipo de cuestiones, no, ya hay quien no está totalmente de acuerdo sobre el asunto, pero yo no sé si tiene muy fácil defender aquí propuestas de calderas mayores en Galicia, no sé. Bueno, de todas maneras, Emilio, creo que la palabra puede. En ese sentido, pues, cuando se han hablado de tamaños de plantas, de potencias, yo solo puedo comentar, bueno, pues la experiencia de la explotación real de plantas de biomasa, y no solo aquí en España, las que he sido responsable de algunas pequeñas y de algunas no tan pequeñas. Uno de los elementos claves del diseño exitoso de una inversión de este tipo, aparte por supuesto de optimizar el aprovechamiento de la energía primaria que utilizas en la planta, es el tamaño de la planta y balancear adecuadamente la eficiencia del ciclo. Pero hablamos de Galicia, no del orujillo andaluz. No, esto, la termodinámica, que hemos dicho antes, es universal. Por ahora, todavía no hemos conseguido que haya una termodinámica para cada autonomía. Estamos en ello. Entonces, una turbina de vapor de 2 megavatios hoy no te da un rendimiento más allá de un 18%, haciéndolo extraordinariamente bien y además con unos costes de inversión por megavatio mucho más elevados cuando te vas a una turbina de unos 10 megavatios, que hoy, visto lo visto, en Galicia y en Helsinki, pues es más o menos el rango de inversión, el rango de potencia que se está manejando. Creo que la tecnología y el desarrollo tecnológico en la transformación energética tiene que ir en esa línea, lógicamente. Y además esta mañana se han hecho, bueno, pues yo creo que aportaciones interesantes de buscar sistemas de cogeneración, de trigeneración, a partir de la biomasa, etcétera. Pero no es tan fácil, no es para nada estar resuelto el tener plantas de 2 megavatios que tengan una rentabilidad. Una planta de 2 megavatios necesitaría aproximadamente un 25% más de prima, como mínimo, para tener la misma rentabilidad
pobre que hoy tendría una planta de 10 o 15 megavatios. Hay otras variables y otras dimensiones a considerar, no estrictamente la del rendimiento energético y el punto de vista, vamos a decir, si se quiere, empresarial. Hay factores de carácter. Y esta mañana hemos oído desde la trigeneración propuestas de 2 megavatios y 3 megavatios para una finalidad concreta. Es que depende de lo que pretendamos conseguir. Bueno, vamos a ello. La única planta que hay en Europa, y creo que en el mundo, que está produciendo frío y calor a partir de biomasa, me tocó a mí pilotar el proyecto. Pilotar el proyecto es hacer el diseño básico, elegir la ingeniería, buscar el dinero, construirla y hacerla rentable. Y bueno, pues esa experiencia pues es la que pues me obliga a decir lo que estoy diciendo. Y no hay otras plantas como esta, funcionando con biomasa. Trigeneración a partir de motores de gas y sobre todo de turbinas de gas, sí, y empieza a haber más, y además son unos sistemas que aportan un nivel de eficiencia energética realmente excepcional en muchas aplicaciones. Es así. Probablemente las aplicaciones energéticas a nivel industrial de la biomasa para sustitución de combustibles fósiles en procesos térmicos sea una de las vías más interesantes para aprovechar la biomasa hoy. Tampoco hay todavía una tecnología suficientemente probada o suficientemente desarrollada aún. Estamos trabajando en algunas empresas, nosotros estamos trabajando en esas líneas, pero para hablar de la generación eléctrica, cuando haces un balance entre coste de aprovisionamiento y riesgo de aprovisionamiento, porque desde luego a la hora de invertir, sin duda, gestionar el suministro de 20.000 toneladas o de 100.000 toneladas, la diferencia del factor de riesgo es brutal. Por tanto, uno siempre está mucho más tentado de buscar el proyecto de 2 megavatios. Pero todavía, por rendimiento y por coste de inversión, ese tipo de proyectos son prácticamente inabordables. Hay un proyecto en España de 2,5 megavatios de generación que fue una planta que hizo una empresa eléctrica para un gobierno regional para suministrarse exclusivamente de la madera de un incendio. Es decir, toda la vida de la planta estaba diseñada para ser aprovisionada con la madera de un incendio, de un gran incendio además que hubo hace 4 años, casi 5 ya, aquí en España. Entonces, ese tipo de instalaciones es a donde hay que ir, pero todavía no hemos llegado. Emilio, ¿dónde pondrías el umbral de rentabilidad? ¿En qué potencia? Pues pregúntale a qué precio nos pone la biomasa, porque... Pero por rendimiento, Perdón. por rendimiento termodinámico. Pero te la pondría distinto si es para 2 que si son para 10. Sí. O sea, la media del coste... Es que no sé si la ecuación que conjuga todas las variables está diseñada, si está elaborada, no sé. Hombre, no sé si brillantemente resuelta, pero de luego muy apaleada, sí. O sea, te lo aseguro, porque realmente hacer rentable, lo hemos visto antes, antes intentaba aportar que en España, en toda la historia, en España se han montado 543 megavatios de biomasa, de los cuales más de un tercio están asociados a la industria papelera, que ya los montaba antes de nada. O sea, que era la única forma que tenían de eliminar de una manera más o menos decente el residuo que generaban. Por lo tanto, todavía no hay un sector de la biomasa energética en España. Hay proyectos, pero no hay un sector como tal. Eso viene a reafirmar un poco la dudosa validez de la fórmula, porque entre otras cosas todo el tema que oíamos esta mañana de suciedad de las parrillas y otras cosas, no sé si la fórmula que está apaleada la contempla, no sé. Es decir, me da la impresión de que se manejan unas cuantas variables, pero a lo mejor no todas, ¿no? Bueno, hombre, al final, digo, con más o con menos éxitos tienes que manejar todas las variables, no te queda otro remedio. O sea, no te puedes dejar ninguna variable fuera. Yo creo que lo que ocurre todavía con la biomasa es que no hay un atractivo económico suficiente como para que se invierta y
y esa ecuación sea brillantemente contrastada, ¿no? Claro. Empíricamente contrastada. Es así de sencillo. Es decir, al final sabemos que la tecnología se desarrolla cuando se invierte, que los procesos se optimizan cuando se invierte y se desarrolla la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, como todavía no hay un sector, y no hay un sector, pues porque no hay rendimiento económico. Es así de sencillo. Ahora que el zapato empieza a apretar más, bueno, pues a lo mejor se impulsa más. Hace unos meses, con el petróleo a $140, Dios santo, o sea, es que, bueno, se podían cambiar instalaciones de fuel, pero bueno, además, pintando las calderas del color que quieras, ¿no? Niquelándolas si querías. Y de repente, ¡pum!, cae a 40 y todo el mundo parado, las inversiones en ese tipo de instalaciones paradas. Falta todavía un impulso un poco más decidido al desarrollo para que se cree un sector que pueda venir, por un lado, a mejorar el mix de aportación de renovables, que pueda en muchos casos aportar mejora ambiental en la gestión de ecosistemas, y que pueda también en muchos casos aportar valor a las fórmulas establecidas de valorización de la madera. Nos queda un poco todavía para la planta de 2 megavatios, para la de 5 o 6 ya casi estamos. Más cosillas. De ese lado hay alguna... Bueno, pues no sé, cerramos ya la jornada, el simposio. Yo os agradezco a todos mucho pues que hayáis dedicado vuestro tiempo a este simposio. Insisto en que, por lo menos desde el punto de vista de la universidad, o del punto de vista de esta universidad que tiene este tipo de estructuras como son los centros asociados, las actividades de estas características de extensión universitaria me parecen obligadas, y que yo espero, en el caso del Centro de Lugo, pues haber acertado. Es el comienzo. Hemos comenzado con la energía, con las renovables, con la biomasa, con la eólica, y creo que podemos seguir en esta línea. Y tenemos un segundo simposio, unas jornadas ya más específicas sobre algún tema. Desde luego nosotros estamos abiertos a las propuestas que queráis hacer desde cualquiera de los sectores, incluso desde la sociedad que se pueda crear. A ver si consigue crear una buena política forestal desde la universidad, ya que no podemos desde la consellería. Bueno, pues quizá con más reuniones como estas pues puedan enviar propuestas más o menos elaboradas, y quienes tengan que tomar decisiones pues lo hagan con datos, con argumentos y sobre temas ya debidamente contrastados. Yo, por mi parte, nada más, agradeceros a todos vuestra presencia, vuestra participación, a todos los que online nos han estado siguiendo, que nos hemos acordado muy poco de ellos, pero que hay muchos por el país. Decirles que, bueno, esta es una actividad más de las que estamos realizando como prueba, la creación de la cadena Campus del Noroeste, que es una cadena de televisión por internet que, bueno, pues tiene unos objetivos ambiciosos, que esperamos ofrecer muchos más tipos de servicios en materia de desarrollo cultural, de extensión universitaria, de formación continua. En fin, tenemos un proyecto ambicioso y que confiamos en que para octubre o noviembre pues ya tengamos el diseño completo, y que una vez que esté ese diseño pues continuaremos invitando pues a mucha gente a participar en sesiones como estas. Nada más, muchas gracias y hasta siempre.